Hola chicos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver metabolismo de lípidos 2. Bueno, para ello es importante que comencemos hablando de los lípidos de los tejidos. Sabemos que tenemos los lípidos de depósito y los lípidos constitutivos de órganos y de tejido. Los lípidos de depósito se van a estar encontrando en el tejido adiposo celular subcutáneo y también alrededor de algunos órganos. Vamos a ver que están compuestos principalmente en un 90% por grasas neutras y en una menor cantidad por lípidos complejos y colesterol. Su función principal es constituir una reserva energética, la cual se va a movilizar y se va a degradar cuando las necesidades energéticas así lo requieran. Y luego tenemos los lípidos constitutivos de órganos y tejidos, que están compuestos principalmente por lípidos complejos y colesterol y van a formar parte de membranas y otras estructuras celulares. ¿Qué funciones tienen los ácidos grasos? Bueno, son moléculas combustibles que generan energía, modifican proteínas por unión covalente, forman parte de fosfolípidos y glicolípidos de membrana y son hormonas y mensajeros intracelulares. ¿Cuáles son las etapas del procesamiento de un ácido graso? Bueno, para ello debemos considerar primero la movilización de los ácidos grasos, luego la activación y transporte de los mismos a la mitocondria y por último la degradación de los ácidos grasos por oxidación a acetil-CoA. Ahora vamos a ver detalladamente cada una de estas etapas. Bueno, comenzamos con la lipólisis. La lipólisis es un proceso que consiste en la degradación de los triacilglicéridos que se encuentran presentes en el tejido adiposo o en los adipocitos. Vamos a ver que como resultado vamos a estar obteniendo glicerol y ácidos grasos, los cuales se van a transportar mediante una albúmina, que es una proteína globular. ¿Qué enzimas participan en este proceso? Bueno, la lipasa sensible a hormonas, también tenemos la lipasa plasmática por la vía exógena y la lipasa monoacilglicerol. La regulación de este proceso va a estar dada por las catecolaminas, tenemos la hormona luteinizante, y el glucagón, que van a estar activando a la adenilato ciclasa, que es una enzima que va a producir un aumento del AMP cíclico, que como habíamos visto es un tipo de nucleótido libre, el cual va a activar a una proteína quinasa A que va a fosforilar a la lipasa, produciendo su activación y de manera consecuente la lipólisis. De caso contrario, vamos a ver que hay otra hormona, que es la insulina, la cual activa una proteína fosfatasa. Esta proteína fosfatasa lo que hace es remover un grupo fosfato de la lipasa inactivándola. Algo para que lo relacionen con lo que estuvieron viendo es la lipasa sensible a hormonas. Vamos a ver que nuestro sistema nervioso, que está encargado de la regulación de nuestros órganos y también de las glándulas, es el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo se divide en simpático y en parasimpático. Vamos a ver que el simpático se va a activar en ocasiones que nuestro cuerpo necesite mover los recursos corporales. En estos casos podemos relacionarlo con la liberación de adrenalina, la cual se va a estar uniendo a su receptor que está acoplado a proteína G, las cuales van a activar el adenilato ciclasa, produciendo así un aumento en la concentración del AMP cíclico, que lo que va a hacer, como les había mencionado previamente, es activar a la proteína quinasa A, que va a activar a la lipasa sensible a hormonas y de manera consecuente la lipólisis. De igual manera, tengan presente que en este proceso no solamente se puede unir la adrenalina, sino también pueden actuar otras hormonas, como ya lo había mencionado. Entonces, ¿qué pasa con el glicerol? Bueno, ese glicerol puede ser metabolizado. Para ello, tiene que haber una activación previa del mismo. Esta reacción va a estar catalizada por la gliceroquinasa, que es una enzima que se encuentra presente en la glándula mamaria, en el intestino, en el hígado y en el riñón. Es una enzima que va a requerir de magnesio y de ATP para poder dar como resultado el glicerol 3-fosfato.
Luego, ese glicerol 3-fosfato se va a transformar en dihidroxiacetona-fosfato en una reacción catalizada por glicerofosfato deshidrogenasa que va a estar ligada a NAD. Este producto que se forma es una de las tirosas fosfato que se encuentra presente en la vía de la glucólisis. Y luego se va a formar gliceraldehído 3-fosfato en una reacción catalizada por la fosfotiriosa isomerasa. Bueno, estas dos reacciones, las últimas dos reacciones, son reacciones que son reversibles y nos permiten una vía alternativa para la degradación del glicerol mediante la glucólisis y también para la síntesis de triacilglicéridos y de glicerofosfolípidos. Bueno, vamos a comenzar con la beta-oxidación. Es un proceso que comprende la oxidación del carbono beta del ácido graso. ¿En qué tejidos ocurre? En el hígado, en el músculo esquelético, en el corazón, en el riñón y en el tejido adiposo. ¿En qué parte específicamente? En las mitocondrias. Y antes de que ocurra ese proceso, tiene que haber una activación del ácido graso y el transporte al interior de la mitocondria. Vamos a ver que los ácidos grasos van a ser procesados en diferentes etapas en las cuales se van a remover dos carbonos por ciclo y se va a producir una molécula acetil-CoA en cada ciclo que va a entrar al ciclo de Krebs. Entonces, vamos a comenzar con la activación del ácido graso. Bueno, este es un proceso que va a estar ocurriendo en el citosol en una reacción catalizada por una enzima que es la acetil-CoA sintetasa. Vamos a ver que en el primer paso se va a producir la hidrólisis del ATP en la segunda unión fosfato y se va a producir AMP y pirofosfato inorgánico. Luego el ácido graso se va a estar uniendo a la coenzima A mediante un enlace de tioéster y vamos a obtener como resultado acil-CoA. Y el pirofosfato inorgánico se va a hidrolizar por acción de la pirofosfatasa, lo que hace que sea un proceso irreversible. Una vez que tenemos el ácido graso activado, vamos a tener que transportarlo hacia el interior de la mitocondria. Este proceso va a estar dado por un sistema transportador de carnitina acilcarnitina, que está compuesto por dos enzimas, la carnitina aciltransferasa 1, que está en la cara externa de la membrana interna de la mitocondria, y la carnitina aciltransferasa 2, que está ubicada en la faz que va a dar a la matriz. Entonces, ¿por qué ocurre este proceso y por qué requerimos un sistema transportador? Bueno, la respuesta está en que la coenzima no puede atravesar la membrana interna, entonces tenemos que transportar el ácido graso, el grupo acilo, a un compuesto que pueda justamente atravesar la misma. Entonces, en una reacción catalizada por la carnitina aciltransferasa 1, el acilo se va a unir a la carnitina. La acilcarnitina va a ser transportada por la membrana interna y una vez que está en la matriz mitocondrial le va a transferir el acilo a la coenzima A para poder regenerar el acil-CoA. Todo esto a cargo de la carnitina aciltransferasa 2. Y finalmente tenemos que tener presente que en la membrana interna existe un cotransportador que va a introducir la acilcarnitina y va a expulsar la carnitina formada. ¿Cuál es? Bueno, vamos a comenzar con la oxidación mitocondrial ahora. Bueno, la oxidación mitocondrial comprende una serie de reacciones. Vamos a comenzar con una primera oxidación, que es una reacción catalizada por la acil-CoA deshidrogenasa, que está unida a un FAD, para poder formar el transenodil-CoA, que es un derivado justamente de la acil-CoA. Luego va a ocurrir una hidratación, que es catalizada por la enolhidratasa, y se va a formar el 3-hidroxiacil-CoA, el cual va a sufrir una segunda oxidación catalizada por la beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, que está ligada a NAD, para poder formar el beta-cetacil-CoA. Y finalmente se va a producir la ruptura de la cadena y la liberación del acetil-CoA en una reacción catalizada por la tiolasa.
Y bueno, se va a formar un acetil-CoA y un acetil-CoAl con dos carbonos menos. ¿Cuál es el rédito energético de la beta-oxidación? Vamos a ver que tenemos un consumo por activación inicial que va a requerir de 2 ATPs que se van a restar justamente al cálculo, y luego los FAT reducidos que, como bien sabemos, van a dirigirse hacia la cadena respiratoria. En un número de moléculas de 7 van a formar 14 ATP. El NAD reducido formado va a formar 21 ATPs y vamos a tener 8 moléculas de acetil-CoA. ¿Por qué es esto? Bueno, porque en el último proceso, en la última etapa, se van a formar 2 acetil-CoA, dando como resultado 96 ATP. Y bueno, y eso es lo que le mencionaba, que va a dar como un rédito energético de 129 moléculas de ATP. Y el destino de los acetil-CoA, NAD reducido y FAT reducido que tuvimos en este proceso van a dirigirse hacia el ciclo de Krebs y a la cadena de transporte de electrones. Bueno, con respecto al control covalente y alostérico, tenemos que tener presente que en la beta-oxidación la enzima que se va a estar regulando es la CAT1. La CAT1 va a ser regulada por el malonil-CoA a través de un control alostérico, impidiendo el ingreso del ácido graso a la mitocondria y por lo tanto la beta-oxidación. Sin embargo, como ya habíamos visto previamente, es importante tener en cuenta que el glucagón y la insulina también van a afectar la síntesis de los ácidos grasos. Bueno, vamos a comenzar con la cetogénesis y la cetólisis. La cetogénesis es una vía catabólica alternativa para acetatos activos cuya cantidad en condiciones normales es menor. Vamos a formar los cuerpos cetónicos, que son acetocetato, acetona y 3-hidroxibutirato. ¿Dónde se va a producir este proceso? En el hígado. Bueno, para comenzar, vamos a ver que en este proceso, en la primera reacción, 2-acetil-CoA se van a unir en una reacción catalizada por una beta-cetotiolasa para poder formar el aceto-acetil-CoA, el cual se van a unir con otro acetil-CoA y va a formar el 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA en una reacción catalizada por la 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA sintasa. Pero este producto se va a estar escindiendo en acetoacetato y en acetil-CoA en una reacción catalizada por la 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA liasa. Bueno, vamos a ver que este acetoacetato puede ser reducido en una reacción catalizada por la beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, que está ligada a NAD, para formar el 3-hidroxibutirato. O bien por descarboxilación puede originar acetona. Con respecto a la utilización de cuerpos cetónicos, tenemos que tener presente si el hígado puede utilizar los cuerpos cetónicos y si el cerebro puede. Bueno, la respuesta es no. El hígado no puede utilizar los cuerpos cetónicos porque posee la capacidad y la maquinaria necesaria para sintetizarlos, para formarlos, sin embargo, no los puede utilizar. Y en condiciones normales, el cerebro no utiliza cuerpos cetónicos. Sin embargo, después de un ayuno prolongado, el sistema nervioso puede experimentar una adaptación que lo va a habilitar para poder oxidarlo, que es que le va a dar la oportunidad de sintetizar la enzima tioforasa que le va a permitir el proceso de consumición. Bueno, ¿qué tejidos metabolizan los cuerpos cetónicos? Bueno, dentro de ellos vamos a estar encontrando el músculo esquelético y el corazón, entre otros. El 3-hidroxibutirato va a ser oxidado a acetoacetato por acción de una enzima que es la 3-hidroxibutirato deshidrogenasa. Y los que pueden activar ese acetoacetato son aquellos tejidos que van a poder utilizarlo. Para ello, vamos a ver que tienen que pasar una serie de procesos. Puede ser la transferencia de la coenzima A desde el succinil-CoA en una reacción catalizada por la tioforasa,
para así formar el acetoacetil-CoA, o la transferencia de coenzima A con un uso de ATP mediante una enzima que es la tioquinasa. Y finalmente, este acetoacetil-CoA que fue formado va a ser escindido por la tiolasa. Y esto es lo que les mencionaba, que el 3-hidroxibutirato es oxidado a cetoacetato. Ese acetoacetato se le va a transferir una coenzima A partir del succinato y se va a formar acetoacetil-CoA, que por acción de una tiolasa va a dar como resultado 2-acetil-CoA. Bueno chicos, eso fue todo. No recuerden que si tienen dudas, no tengan miedo de escribirnos y dejar sus preguntas en los comentarios. Muchas gracias.